Hola. Hola, hola, hola. ¿Qué tal, Marcela? Justo estaba terminando la clase y tenía gente que me estaba golpeando la puerta para que la atienda, así que bueno, justito, justito. Igual lo tuve que echar, obviamente. Bueno, seguimos. Bueno, cuando estábamos hablando de el tema, digamos, de las situaciones que podrían llegar a generar la nulidad de un acto, les expliqué que habían tres supuestos, digamos, tres posibilidades de afectar la voluntad del acto. Una era el error, otra era el dolo y otra era la violencia. Ustedes en los PowerPoint bueno, que no sé si ya los tienen o no, se los voy a pasar. Creo que sí, ya se los pasé. Igual ahora se los voy a pasar por el grupo. Nosotros tenemos en el PowerPoint explicado cuándo uno puede hablar de error, cuándo uno puede hablar de dolo y cuándo puede hablar uno de violencia. Una de las características que tiene que tener más claras respecto del error y del dolo es lo siguiente. El error está basado en la ignorancia, ¿sí? En la falta de conocimiento respecto de algunas circunstancias vinculadas al acto. Ahora, no cualquier error justifica el planteo de nulidad de un acto jurídico. Yo no puedo plantear de que no sabía y pedir a partir de ese desconocimiento la nulidad de un acto jurídico. ¿Por qué? Porque si cualquier error mínimo pudiera justificar la nulidad o la anulación de un acto jurídico, prácticamente todos los actos jurídicos podrían ser atacados. Cualquier contrato, cualquier venta, cualquier locación, podría uno atacar a partir del planteo de un error, ¿sí? De la ignorancia. El derecho no admite eso. Para que un acto jurídico pueda ser anulado, esto significa que pueda ser dejado sin efecto, el error tiene que ser grave, ¿sí? Realmente tiene que ser grave. Si no hay una gravedad, ¿sí? En el error, no puede una persona plantear la nulidad del acto jurídico. ¿Por qué? Bueno, obviamente por esta cuestión de la seguridad jurídica. El error tiene que ser grave y estar vinculado específicamente a una ignorancia importante respecto de las características o del objeto que de alguna manera son la causa, ¿sí? O el contenido del acto. Por ejemplo, les doy un ejemplo burdo, pero por ejemplo yo podría decir que yo voy a comprar un cuadro que lo voy a pagar $10.000 porque es del autor Picasso, ¿sí? Entonces yo compro a través de una subasta un cuadro que me venden a $10.000 porque sé que es de Picasso. Ahora, si de pronto cuando me llega el cuadro me entero que se llama Gastón Picasso, ¿sí? Que no tiene nada que ver con el verdadero autor, uno podría plantear de que no, paren. En realidad yo pensaba que compraba un cuadro de Picasso, pero el Picasso que uno reconoce como un gran pintor. Esa ignorancia sobre algunos datos elementales, ¿no? De la contratación puede dar lugar a la anulación del acto, ¿sí? La ignorancia, el no saber, puede generar la anulación del acto. Hay muchos ejemplos vinculados al tema del error. Por ejemplo, uno puede plantear la nulidad de un matrimonio a partir del error respecto de ciertas circunstancias del contrayente. Uno puede pensar que se está casando con una persona muy puntual porque le dijo que era fulano o porque le dijo que tenía ciertas características de su vida personal y demás. Y a uno a veces cuando plantea en la justicia de que incurrió en un error, ¿sí? En ese acto, ¿sí? En el caso, por ejemplo, este que les menciono de un matrimonio, uno podría plantear la anulación de ese acto, pero tendría que probar concretamente esa situación de ignorancia, es decir, ese desconocimiento o ese conocimiento errado. ¿Está? Por otro lado, en los apuntes también van a tener de que el dolo, como un vicio de consentimiento, un vicio de la voluntad, es cuando una persona engaña a la otra. Cuando nosotros hablamos de dolo, estamos hablando de un engaño.
¿En qué supuestos uno puede plantear el dolo? Uno puede plantear el dolo como un vicio de la voluntad a los efectos de pedir la anulación de un acto, no ante cualquier engaño. Igual que en el caso del error, el dolo o el engaño tiene que ser realmente importante y grave. Por ejemplo, si yo voy a comprar un celular y yo le pregunto al vendedor si el celular es bueno, ¿sí? O le pregunto sobre las características y me dice cierta cantidad de memoria, pero no me dice, por ejemplo, de que el celular tiene ciertas limitaciones, simplemente me dice o me muestra lo bueno, pero no me dice lo malo, ¿sí? Del equipo. Efectivamente hay un mínimo engaño, ¿sí? Existe un engaño por parte del vendedor. Ahora, ¿el engaño es grave? Y no, la verdad es que no. Salvo si que ustedes pudieran probar de que realmente es grave, ¿sí? Porque a ustedes de alguna manera los hizo incurrir en una situación a partir de un ardid del otro, ¿sí? Que generó todas las circunstancias para que ustedes sean realmente engañados en su buena fe. No hay, en el caso, digamos, de una venta, ¿sí? De las situaciones de los vendedores que nos dicen solamente las cosas buenas y no nos mencionan las malas, si bien hay una suerte, digamos, de engaño, entre paréntesis, ¿no? No justifica la anulación del acto. Uno no puede ir a plantear una nulidad del acto por dolo, ¿sí? Por engaño, ante una situación en la cual uno cree que fue estafado por un vendedor. Nos pasa a todos los que hemos comprado en algún momento un auto usado y de pronto decimos, no, espera, este auto, nadie me dijo que pasaba esto, que tenía aquello. Nadie digamos, uno puede plantear de que en una venta el vendedor, ¿sí? O el propietario que nos vendió no nos dijo toda la realidad, nos dijo una parte. Ese engaño, ¿sí? Por el no decir, por ocultar parte de la verdad, tampoco puede dar lugar a la situación, digamos, de anulación por dolo cuando no es grave, ¿sí? Reitero, si ustedes pueden probar de que el dolo y el engaño es grave, ahí sí van a poder plantear la nulidad del acto. Y por último, la otra situación vinculada al tema del vicio de la voluntad es la violencia, que hemos dicho previamente puede ser física o moral, ¿sí? En el caso de la violencia física estamos hablando de una persona que constriñe a la otra a los efectos de que celebre un acto. Este acto de constricción de uno hacia otro es mecánica, es material. Yo tengo que sujetarlo, lastimarlo, sostenerlo, apuntarle con algo. Tiene que ser una amenaza visible, concreta, ¿sí? Exteriorizada. Pero específicamente tiene que ser física. Ahora, también puede ser que la violencia sea moral, y es lo que yo les mencioné antes previamente. Una amenaza de que alguien va a sufrir un mal, una amenaza de que va a pasar algo si yo no celebro el acto. Esa violencia moral, ¿sí? O psicológica, también si se quiere, según los autores, también puede dar lugar a la anulación del acto. ¿Por qué? Porque la persona no es libre. No es libre. Yo no soy libre si me ahorcan, ¿sí? No soy libre si me clavan un cuchillo y me dicen celebrar el acto y firmar. Y tampoco soy libre si me amenazan de que van a matar a un ser querido. ¿Está claro? En cualquiera de los dos supuestos estamos hablando de violencia que puede generar la anulación del acto. Ahora, más allá de esos tres supuestos de eh, vicios, digamos, de la voluntad, nuestro código establece otros tres supuestos de vicio de los actos jurídicos, que son la lesión, la simulación y el fraude. Se los voy a explicar rápidamente, como para que ustedes lo entiendan, y después lo van a tener que profundizar un poco en los apuntes, en los PowerPoint que yo les doy, y una vez que lean eso, van a leer con tranquilidad en la semana el fallo que les voy a entregar y que les voy a pasar ahora también con un PDF. Los otros tres supuestos de anulación de los actos jurídicos son la simulación, el fraude y la lesión. Primero vamos a arrancar por la lesión. ¿Qué es la lesión? Esto anótenlo todos. No estamos hablando de lesión como digamos, como una herida física del ser humano. No. Cuando yo hablo de lesión, estoy hablando de lo que para el derecho es la lesión objetiva y subjetiva según el código. ¿Qué es? Para que se entienda muy rápidamente, la lesión es cuando yo me aprovecho de la inexperiencia de una persona y la hago firmar
le hago que firme algún acto jurídico que genera una desproporción patrimonial tan importante que yo me beneficio en desmedro del otro. De vuelta, la lesión es el aprovechamiento de la necesidad o de la inexperiencia de otro. ¿Para qué? Para que firme un acto jurídico, para que celebre un acto jurídico, que al final le termina siendo perjudicial y que me favorece a mí. ¿Está claro? Un ejemplo sería, por ejemplo, cuando una sirvienta le hace firmar a un viejito Sí. el testimonio, por ejemplo, ¿cómo es? Cuando se está por morir, Mm, se le deja toda la plata. sí, hay un Testamento. aprovechamiento. Hay una situación de. Sí, sí, sí. Hay una situación de lesión ahí. Efectivamente, si yo le hago firmar a alguien un acto por el cual, obviamente, lo dejo sin nada, ¿sí? Y me aprovecho de la situación de que no es libre. Pero no está en uso de sus facultades, ¿no, profe? Al ser tan viejito Exacto. no podría Eh, simplemente decir no está en pleno uso de sus facultades y ya está. Exactamente, yo podía atacar ese acto que dice Yamila a partir de que no era una persona libre, sí que no tenía discernimiento, o sea, no era un acto voluntario, pero también lo puedo atacar por lesión. Puedo decir, acá hubo un aprovechamiento. ¿Y qué pasa si es consentido? Que la persona sí quiso dejarle toda a la empleada y no nada a la familia. ¿Qué Bueno, pasa en ese caso? Que la familia haga un procedimiento. no, lo que tendría que hacer la empleada es tratar de llevarlo para que haga, desarrolle el acto ante un escribano y que el escribano le pregunte y lo filme y le diga, señor, ¿usted está seguro de lo que está por hacer? Y que la persona diga, sí, estoy seguro. Por lo general lo que hacemos los abogados es llevarlo ante una escribanía con dos testigos y que además lo filmen para que quede muy claro de que la persona estaba, ¿sí? En todos sus cabales cuando desarrolló el acto, que hayan dos testigos que corroboren de que en ese momento la persona expresó su voluntad debidamente y que no tenía demencia senil, por ejemplo, y que a partir de ahí no habría un perjuicio para el transmitente, para el otorgante. Si no lo hacen de esa manera, van a tener problemas, obviamente, porque los familiares Profe, pero pueden. una pregunta, ¿pero los Sí, hijos sí o sí no tendrían que tener una parte de la herencia si es muy grande? no, si yo quiero vender todos mis bienes, mis hijos, mientras yo esté vivo, yo hago lo que quiera. Y mi papá también. Mientras uno está vivo, es dueño de todos sus derechos, es el dueño de todos sus bienes y los puede disponer como quiera, como absolutamente quiera. Los hijos son titulares de los derechos que le corresponden por la herencia de su padre cuando el padre murió. Eso es así de sencillo. Está bien, ¿Está? pero yo no puedo desheredarlos, o sea, no puedo poner a un tercero en un testamento o lo que sea. No, acá no Exactamente, existe eso. exactamente. Claro, como usted dijo en la otra clase, profe, por eso le No, no, preguntaba. sí, yo puedo celebrar un testamento, pero no puedo afectar la legítima. ¿Qué significa? Yo puedo ceder en testamento, pero si yo no vendí mis bienes, simplemente firmé un testamento por la totalidad, no puedo afectar la legítima de mis hijos. ¿Qué significa esto? Que yo no puedo afectar lo que le corresponde por mi herencia. Entonces, pero sí puedo ceder en testamento. Lo que pasa es que cuando yo, eh, digamos, redacto un testamento, hay una porción de mi patrimonio que yo la puedo, digamos, la puedo involucrar en el marco del testamento, pero no toda, ¿eh? Yo no puedo testar sobre el 100% de mi patrimonio porque estoy afectando los derechos de mis hijos. Ahora, si yo vendo mis bienes, no hay ningún problema, porque yo los vendí. No hay un testamento. ¿Está? Si quieren, después lo analizamos. ¿Por qué? Porque antes de la reforma del 2015, yo era. O donar también. Vos podés donar todo antes de morirte. Sí, pero la donación se puede caer. La donación es eminentemente revocable y yo puedo pedir la anulación de la donación. En cambio, la compraventa o la cesión onerosa, no. Entonces ahí está el problema. Si yo, por ejemplo, tengo una donación en vida, yo me muero y bueno, el que compró puede llegar a tener un gran problema. ¿Por qué? Porque mis hijos pueden Profe, decir, pueden decir que ese acto de liberalidad no es válido. Y puede haber un lindo juicio ahí, porque quien regala sus bienes a través de una donación, el derecho abre los ojos y le da un plazo para que ese derecho realmente se consolide y nadie pueda reclamar nada. ¿Está claro, Rodrigo? Siempre que van a hacer algo así, tiene que ser una venta y no una donación. Sí, Yamila. profe, es como, ese es un caso como el de la marca Maradona, ¿puede ser? ¿Eso es lo que está pasando? Si Maradona vendió los derechos, prácticamente van a No, tener que. él
se lo donó, me parece, a Bueno. este Morla, no sé qué. Morla, si se los donó, no creo que los haya donado. Para mí se los tengo que haber vendido, se los compraron. Porque si se los donó es un gran problema para el que los recibió, porque uno puede plantear, ¿sí?, que ese contrato caiga, ¿sí? Lo puede llegar a plantear. Ojo, también, como decíamos hoy, lo va a tener que probar. Por ejemplo, de que Maradona no estaba en pleno uso de sus facultades mentales. Pero en principio, lo que es prácticamente irrevocable es la venta. En cambio, la donación tiene sus cuestiones, que si querés las vemos más adelante. Sí, las vamos a ver, porque vamos a terminar con el tema de contratos y vamos a ver un poco de donación. Y vamos a ver también el tema de donación y de testamento, como para ver qué porcentajes son los que uno puede donar y uno puede testar, y qué es la legítima y cuándo uno no puede afectar la legítima de los herederos, ¿sí? Qué porcentaje de los bienes uno no puede disponer por testamento porque afectaría los derechos de los hijos. Lo vamos a ver. Pero concretamente, en el caso que decía Yamila, si la persona es muy, muy grande y a los 89 años, a los 95 años, donó, le regaló todos sus bienes a la persona que lo cuidó los últimos 3 meses de su vida, y seguramente ese contrato no va a ser válido. ¿Está? Porque los hijos seguramente van a plantear la nulidad del acto porque la persona no tenía discernimiento, no tenía intención, no tenía libertad, y puede plantear la ausencia, ¿sí?, de consentimiento válido por parte del otorgante. ¿Cómo lo va a poder plantear? A través del error, del dolo, ¿sí? Tal vez hasta podría plantear una situación de violencia moral, pero más que nada de dolo, o que la persona no estaba en pleno uso de sus facultades. Obviamente, si una persona no está en pleno uso de sus facultades y no tiene discernimiento, el acto es nulo, y uno puede plantear tranquilamente la nulidad. Ahora, el ejemplo típico de la adhesión es un préstamo bancario, por ejemplo, chicos, o un préstamo, un mutuo, que yo le doy a una persona que tiene mucha necesidad y le doy un préstamo con un interés usurario. Si yo le doy a alguien un préstamo con un interés del 500% anual, en poco tiempo me quedo con su auto, su casa y demás, porque no pudo pagar, esa situación es una típica situación de lesión. ¿Por qué? Porque una persona, aprovechándose de la inexperiencia o de la situación, digamos, de necesidad del otro, le otorga un préstamo, por ejemplo, usurario, y la imposibilidad de pago es parte, digamos, intrínseca del contrato. Yo le impongo una serie, digamos, de intereses u obligaciones accesorias que son prácticamente imposibles de cumplimiento, y ante el primer día de mora, ¿sí?, de falta de pago, yo le puedo reclamar la totalidad y después prácticamente el negocio es terriblemente perjudicial para el deudor. Esa es una típica situación de lesión. Y obviamente puede uno, cuando se siente estafado, ¿sí?, y que alguien se aprovechó de la situación de necesidad, pedir la anulación del acto. Eso es un supuesto. Cuando alguien se aprovecha de otro, y en ese aprovechamiento hay un desbalance económico tan grande que uno se beneficia terriblemente en desmedro del otro, en el marco del mismo contrato. Eso se llama lesión objetiva y subjetiva. ¿Por qué se dice que es objetiva y subjetiva? Porque la parte subjetiva tiene que ver con que tiene que haber necesariamente un aprovechamiento, una intención de uno de aprovecharse del otro. Y la parte objetiva tiene que ver con este desbalance de la ecuación económica. Si yo tengo un desbalance notorio de la ecuación económica, voy a poder plantear la lesión. Pero tienen que estar los dos elementos, la parte subjetiva y la parte objetiva. El aprovechamiento por un lado y el desbalance económico en el otro, ¿sí? Yo tengo que probar que tuve un aprovechamiento de una situación de necesidad, y al mismo tiempo que ese aprovechamiento generó, ¿sí?, un enriquecimiento de uno, y por el otro lado un empobrecimiento de la parte contraria. Eso es la lesión, como una situación que habilita la anulación del acto. Pero por otro lado tenemos otras dos situaciones más. Una es la simulación y otra es el fraude, que se los voy a explicar rápidamente. ¿Qué es la simulación? La simulación es cuando yo realizo un acto bajo la apariencia de otro, ¿sí? Recién veíamos situaciones en las cuales uno quiere, por ejemplo, aprovecharse, vamos a decir así, ¿no?, de una persona mayor, y le dice:
hacemos una cosa, cedeme tus bienes, ¿está? Ahora, ¿cuál es la realidad? La realidad es que, por ejemplo, en el caso de este hombre que tenía una persona que lo cuidaba, la persona que lo cuidaba le dice, cedeme todos los bienes. Y el hombre firma. Ahora, ¿qué pasa? Si yo quiero que la persona me firme, yo puedo hacer que me firme un testamento, pero como bien dijo Rodrigo, ese testamento va a tener un límite, que es que de todo un patrimonio, el testamento puede avanzar hasta un porcentaje, y más allá no puede, porque afecta a los derechos de los hijos. Entonces, ¿qué hago? Voy a simularlo. Entonces, ¿qué hago? Le digo, no, mira, si bien vos me lo estás regalando, yo voy a hacer un contrato donde dice que vos me lo vendiste a mí, y que yo ya te pagué el valor del inmueble. Entonces, en vez de hacer un testamento, vamos a hacer una venta. Y tampoco vamos a hacer una donación, porque la donación me la pueden hacer caer los herederos. Vamos a hacer como que yo te vendí, perdón, que vos me vendiste y yo ya te lo pagué. Y no vamos a hacer una transferencia bancaria porque no tengo el dinero para pagarlo. Entonces vamos a mencionar en la escritura que yo ya te lo pagué antes, en cuotas. Entonces uno va a la escribanía y hace un contrato donde dice que fulano le vendió a sultano y que la plata ya se la entregó. Eso es una simulación. Hay un negocio jurídico que está en los papeles, pero que esconde uno que está por atrás, que es el negocio real. Cuando uno tiene un negocio real simulado con otro, eso es simulación. Eso puede dar lugar a una declaración de nulidad, ¿está? Porque si afecta a derechos de terceros, la simulación de un acto jurídico es causal de nulidad. Y por otro lado, tenemos otro supuesto, que es el supuesto del fraude. ¿Qué es el fraude? Supongamos que yo soy deudor de todos ustedes. Todos ustedes son acreedores míos y yo les debo un poquito a cada uno. Yamila, Tomás, Gastón, a todos. Les debo una cierta cantidad de dinero. Entonces, ¿qué hago yo? Intento pagar de a poco hasta que llega un punto en donde digo, no les puedo pagar más. ¿Qué puedo hacer yo para intentar frustrar los derechos de todos mis acreedores? Bueno, lo que puedo hacer es incurrir en una situación de fraude. ¿Cuál es? Deshacerme completamente de todos mis bienes. Y que ustedes no puedan tocar un bien mío, ¿sí? Porque yo me voy a quitar de encima todos los bienes que constituyen mi patrimonio, con lo cual ustedes no van a poder atacar a su deudor, patrimonialmente hablando. Entonces, ¿qué es el fraude? Es cuando uno, ¿sí? No me sale la palabra, pero cuando uno, eh, digamos, ahoga su patrimonio de tal manera que hace que sus deudores, sus acreedores no tengan un elemento, no tengan un bien para cobrar la deuda, ¿sí? Esta situación en la cual el deudor fulmina su patrimonio, ¿sí? A través de situaciones obviamente ilegales, ¿no? Yo puedo decir, le doy los bienes, le transfiero mi propiedad a un tercero, los autos también a un tercero, simulo, por ejemplo, de que mis bienes los cedí en hipoteca, o que se los vendí a alguien, o que los doné. Cuando yo, Profe, sí, esto es lo que hacen en las películas cuando los ricos como que quiebran de la nada, entonces empiezan a hacer sus bienes como amigos o todos para que no se los lleve todo el banco. exactamente, una quiebra fraudulenta es una situación de fraude, ¿sí? Yo defraudo a los acreedores a través de una quiebra fraudulenta, y obviamente quienes son los acreedores pueden plantear una acción de fraude. ¿Para qué? Para que todos los contratos que yo hice para quitarme los bienes de mi patrimonio vuelvan a mi patrimonio y los acreedores lo puedan llegar a cobrar. Por ejemplo, yo tengo un inmueble y yo, en el marco de una situación fraudulenta, yo le vendo, ¿sí? mi propiedad a mi hermano. ¿Qué harían ustedes como acreedores? Ustedes lo que podrían plantear es una acción de fraude. ¿Para qué? Para anular la venta que yo le hice a mi hermano de ese bien, y que ese bien vuelva a mi patrimonio. Anulan el acto jurídico de venta para que el bien vuelva a formar parte de mi patrimonio. ¿Y por qué ustedes querrían que forme parte de mi patrimonio? Porque lo quieren embargar. Cuando ustedes inician una acción de fraude, tienen que probar de que el deudor se insolventó, la palabra que no me salía, se insolventó en forma dolosa, esto es con intención. ¿Para qué? Para perjudicar los derechos de terceros, para perjudicar
los derechos de los acreedores. Cualquier acreedor que se sienta vulnerado en sus derechos por un deudor remiso, que además se insolventó, ¿sí?, rápidamente, drásticamente, para no pagar, uno tendría que ir buscando todos los actos jurídicos por los cuales fue vendiendo y pedir la anulación de los actos. ¿Para qué? Para que los bienes vuelvan al patrimonio del deudor que pretendía ser incobrable. ¿Está? Entonces, dentro de los vicios de los actos, tenemos los vicios del consentimiento de la voluntad, que son el error, el dolo y la violencia. Y en el marco de los vicios del acto jurídico tenemos la lesión objetiva subjetiva, tenemos el tema de la simulación y el fraude. Recuerden, simulación es un negocio jurídico que aparenta algo, pero que esconde un negocio jurídico que es el real, que generalmente es para afectar derechos de terceros. En algunos casos no. A veces se hace para, por ejemplo, no pagar impuestos, obviamente están afectando los derechos del fisco, pero el acto jurídico simulado es algo bastante común que ocurre antedatar fechas o ponerle fechas posteriores, modificar algunas condiciones de los contratos, la fecha, las personas que integran el acto, o quién vendió, quién recibió. Esos son todos actos simulados, que esconden una realidad, que está oculta. Un dato importante es que generalmente, por ejemplo, cuando uno hace un acto simulado, al margen del acto simulado hace un contradocumento. Por ejemplo, a mí me están por embargar mis bienes, entonces yo le doy un 08 y hago la transferencia, por ejemplo, con Rodrigo, y le digo, mira, para que no me puedan afectar mi patrimonio, te doy el auto, está a nombre tuyo, y hacemos una cédula. ¿Está? ¿Qué pasa? Si yo hago ese acto simulado para que alguien no me afecte mis derechos, y Rodrigo se queda con el título, ¿no me va a faltar a mí algo para que diga y corrobore que en realidad el auto es mío? Bien, uno lo que hace es un acto simulado, donde hace un negocio con una apariencia jurídica, pero al mismo tiempo celebra un contrato que está a las espaldas, por el cual Rodrigo deja constancia de que en realidad el auto es mío, y lo reconoce en un papel, ¿sí? Eso en general se puede llegar a hacer hasta en una escribanía, donde uno hace un acto, y después, a renglón seguido, en la misma escribanía, hace un acta notarial donde se deja constancia de la realidad del negocio. ¿Está? ¿Para qué? Para que el día de mañana no pueda haber una situación de que Rodrigo desconozca la propiedad del otro. ¿Está? Eso es una situación común, y bueno, muchas veces le digo francamente, a veces es ilegal, pero ante un acto simulado es muy común de que exista un contradocumento, que es un acto también jurídico que expresa y exterioriza el negocio real. ¿Sí? ¿Por qué? Porque las partes quieren que quede constancia, o por lo menos uno, de cuál fue el real negocio, el que de alguna manera fue escondido por el acto simulado. Y por último, la situación del fraude, que ¿qué es? Que una persona realiza varios actos con el propósito de insolventar su patrimonio, y todos los actos que realiza pueden ser atacados por los acreedores para que los actos sean anulados y los bienes que fueron saliendo del patrimonio del deudor reingresen a los fines de que el acreedor los pueda atacar, ¿sí? Los pueda embargar. ¿Está? Bien. Esos son más o Ahora, menos... si yo le cambio la fecha, le pongo Sí. un periodo, yo qué sé, al contracontrato ese que hizo usted con el escribano, le pongo una fecha como que el auto lo cedí hace 5 o 6 años. Sí. Eso, o sea, ¿se puede anular o no? Entra. Generalmente el contradocumento, ¿sabes para quiénes aplica? Únicamente para los que participaron del acto simulado. ¿Está? Si yo participo de un acto simulado con un tercero, con alguien, con la persona A, yo puedo hacer el contradocumento, donde yo digo cuál es la realidad del negocio. Ahora, si esa situación explota y digamos, es ventilada judicialmente, quienes participaron del acto simulado no van a tener problemas. En algunos casos pueden haber cometido un delito. ¿Entienden? Entonces, generalmente, el contradocumento generalmente queda oculto. Generalmente queda oculto. Uno nunca se entera de la existencia del contradocumento. Lo que terminan solucionando las partes que intervinieron en el acto. ¿Está? Es muy poco común que ese contradocumento salga a la luz. ¿Está? Porque es la prueba concreta de la existencia de un acto simulado. Eso generalmente se soluciona ¿de qué manera? Nunca llega a la justicia. Ahora, hay supuestos en los cuales sí ha ocurrido.
Por ejemplo, en el caso que mencionaban de Maradona, puede ser que haya un contradocumento, pero por lo general nadie lo presenta porque puede ser un elemento que corrobora claramente la existencia de qué, de un delito. Entonces a veces no le interesa a nadie que aparezca. ¿Está? Ahora, cuando uno simula una fecha, los datos de un otorgante, el objeto del contrato y demás, en algunos casos es notorio, digamos, la situación de la simulación y puede ser que sea ventilado en un juicio a partir de una denuncia. Que creo que en el fallo que yo les voy a dar hay algo de simulación, si mal no recuerdo. Así que bueno, lo van a ver claramente en el caso jurisprudencial que les voy a hacer leer. ¿Te respondí, Rodrigo, más o menos? Sí, perfecto. Ya les digo, cualquiera de nosotros que en algún momento haya hecho un contrato y que por ahí dijo, che, mejor le ponemos una fecha más antigua para que, por ejemplo, esto pueda encuajar con tal situación, eso es un acto simulado. Cuando uno le cambia algo o uno crea algo con una fecha distinta o hace que en realidad a fulano le vendió a sultano, pero en realidad le vendió a otro, esos son todos actos simulados. ¿Está? Ocultan una realidad que queda por detrás del documento, por detrás del negocio. ¿Está? En algunos casos, un acto simulado es anulado, pero en otros casos no. Mantiene, ¿sí?, la vigencia del contrato y el acto jurídico porque nadie pide la anulación. A veces el acto simulado beneficia absolutamente a todos, pero no deja de ser un acto simulado. Ahora, cuando de pronto hay alguien que se siente perjudicado por el acto simulado, puede pedir la anulación y lo puede ganar. ¿Está? También van a ver que quien participó del acto simulado en muchos casos no puede reclamar la anulación. Si yo participé en el acto, después no puedo decir, che, me equivoqué, esto es mentira. No, fuiste. No se puede. La ley establece ciertos límites para pedir la nulidad del acto simulado. ¿Por qué? Porque justamente vos lo hiciste y vos después vos no te podés beneficiar de una situación que es ilegal. ¿Está? Entonces, en muchos casos la ley, cuando uno quiere plantear la situación o la anulación de un acto simulado, no lo puede hacer. ¿Está? Y eso lo van a ver en los apuntes. Bueno, chicos, la clase que viene vamos a trabajar en el tema, digamos, de el fallo que les voy a dar para que lean. Lo único que les digo, y que quiero que se transmita a todo el mundo, para la clase que viene quiero que tengan muy claro de qué trata el fallo, y tal vez les dé para que analicen unas cuestiones muy puntuales del mismo a través de un trabajito que les voy a dar. No va a ser un trabajo práctico, pero les voy a pedir que me marquen o que tengan muy presente cómo fue el caso, quiénes participaron, por qué se pidió la anulación del acto jurídico, y si ustedes están de acuerdo o no están de acuerdo con la anulación o no que se dispuso en el fallo. ¿Está? Así que bueno, véanlo con un ojo crítico, pero primeramente lean todo lo que será apunte vinculado a Bueno, profe. nulidades y anulaciones. ¿Sí? Bueno, chicos, los dejo. Profe. Saludos para todos. Recuerden que los que no tienen la respuesta, perdón, la nota del parcial, comuníquense conmigo si no les recibieron el mail, porque las notas las tengo absolutamente todas. ¿Sí? Buenísimo, gracias. Hasta el lunes. Chao, Rodrigo. Chao a Chao, todos. profe. Abrazo para todos. Buena semana. Chao, chao. Igualmente. Chao, chao.